Lucas 10, en el versículo 17, amén. Dice la palabra, en Lucas capítulo 10. Gloria a papá por su palabra hermosa, amén. Dice Lucas 10, versículo 17. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Versículo 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió el Mesías. Versículo 19. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alegren de que sus nombres están escritos en el cielo. 21. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre del cielo y la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios instruidos, se las ha revelado ¿a quiénes? A los niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: dichosos, oigan muy bien, los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Vamos a llegar hasta ahí. Te alabo, Padre, versículo 21. Porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Nuestro Mesías nos enseña que en sus palabras, que para comprender la verdad espiritual contenida en esta Biblia tan hermosa que tenemos en la Escritura, vamos a enumerar dos cosas así sencillamente y rápidamente. Necesitamos dos cosas a lo que el Mesías nos enseñó ahí. Uno, oigan muy bien, nosotros necesitamos de la revelación del Padre. El Padre nos tiene que revelar las cosas a nosotros a través del Espíritu Santo. Vea lo que dice la palabra. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso está en 1 Corintios 2:10. Entonces, nosotros, para estas cosas que se nos revelen, necesitamos, por supuesto, el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay algo muy importante también, que el Padre no es que sea limitado, pero eso nos toca a nosotros. Y es una actitud humilde de corazón. Porque dice la palabra, Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. Y da gracia a los humildes. Vea qué interesante, porque una actitud humilde, y si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, va a venir revelación. El Mesías nos está diciendo que si había algún instruido o un sabio, o sea, ahora, el Mesías, no nos está diciendo, ¿verdad? En este pasaje bíblico, porque aquí los niños es un ejemplo, ¿verdad? Una comparación, nosotros somos esos niños, ¿verdad? Ahora, el Mesías no está diciendo que si había alguien instruido o un sabio, no podía tener esta revelación de parte del Padre. No, de ninguna manera. De hecho, tenemos ejemplos como de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, era un miembro destacado del Sanedrín, que inclusive llega a defender al Mesías. En Juan 7, si quiere ponerlo ahí para las notas, Juan 7, 50, 52, Nicodemo inclusive llega a defender al Mesías. Y él se supone que era un conocedor de la palabra y todo, y él buscó el Mesías. Juan capítulo 3, cuando dice que él va y lo busca inclusive hasta de noche. Pero la actitud de un corazón humilde, nosotros, esto no se puede separar tampoco de la venida del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es necesario. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu se lo escudriña todo, dice, aún lo profundo del Padre eterno. Y ese corazón humilde debemos de tenerlo para las cosas que el Padre nos quiere revelar. Se trata de lo que el Mesías decía, que hay personas instruidas que por su orgullo o excesiva confianza en sí mismos, y porque supuestamente todos lo saben, creen que no necesitan ayuda e instrucción. Yo creo que todos pasamos por algún momento por esa área, ¿verdad? En algún momento de nuestras vidas nos enfrentamos a ese orgullo y pensamos que no ocupamos ayuda, no ocupamos instrucción, yo puedo solo. Y en los planes del Padre Eterno así no es. En medio de estas cosas, el Mesías interactuó y conoció a ambos tipos de personas. Muchos de ellos, entre ellos líderes religiosos en aquel tiempo, que eran muy orgullosos y eran muy instruidos, y ellos no captaron el mensaje del reino. Usted sabe lo que es tener al propio Mesías al frente suyo y no saber que era el Mesías el que le estaba hablando, lo que puede hacer el orgullo, ¿no? Y a la vez interactuó con humildes, inclusive pescadores, que sí captaron el mensaje del reino. Y al mismo tiempo hubo individuos ricos, cultos, que demostraron sinceridad, se humillaron y además de eso lo siguieron y sí entendieron el mensaje del reino. Cuando la palabra dice que el Padre estas cosas las tiene para con los niños, es que nuestra actitud debe ser como un niño con la palabra del Señor. Y estar atentos a que deseamos aprender cosas. Vea qué increíble, el Padre Celestial emplea a través de toda la Escritura términos y figuras afines a la actividad agrícola, ¿sí o no? Y alguien habla, no, pero yo quiero otra cosa. La palabra me habla de las lluvias. Está la lluvia tardía y la lluvia temprana. Hay una revelación grande en ella. La tierra fértil. Nos habla de las siegas, las cosechas. Me habla de las siembras, me habla de las espigas, me habla de los granos, me habla de los frutos, me habla de las semillas, me habla de un montón de cosas. Y si nosotros no tenemos un corazón humilde para entender cosas que un agricultor sí puede entender, qué interesante, ellos lo entienden, más al nivel de Israel por todo lo que se movía allá. Estos términos y figuras mencionadas en la agricultura encierran revelaciones que nos benefician y bendicen nuestras vidas y nuestras familias. Y en muchos de los ejemplos que el propio Mesías usó, fueron figuras afines a la actividad agrícola. ¿Quién está listo para ir a ayudarme con la huerta que vamos a hacer? Aleluya, ¿vio? De manera, términos humildes y sencillos. Vamos a necesitar remover la tierra, vamos a tener que sacar la hierba, vamos a tener que hacer un montón de cosas porque nosotros somos como niños. Y en esas cosas el Padre decía que nosotros nos profundicemos y aprendemos de todo lo que el Padre nos quiere revelar. Ahora, por supuesto, yo sé que ustedes lo saben, pero existe una asombrosa relación de los elementos que componen el ciclo agrícola y la profecía bíblica, que si bien aquellos tiempos del Mesías era más clara y evidente, porque ellos sabían mucho de todo lo que se hacía en Israel, nuestra agricultura es totalmente diferente, por decirlo de alguna manera. Nuestra agricultura, lo que se hace allá en Israel es muy diferente. Los tiempos son diferentes. La tierra de allá es diferente. El agua que cae allá es muy diferente. Entonces, en medio de estas cosas, vea qué interesante, se ha un desapego a conocer y a profundizar estas cosas, y a la vez la comprensión no se le ha dado la importancia necesaria, sabiendo que estas cosas me revelan los tesoros que dice el Padre que están ahí para nosotros. Imagínense, vamos a ir a Éxodo capítulo 13. ¿Está listo usted para ir a sembrar? Amén. Pero para sembrar hay que preparar la tierra, hay que hacer un montón de cosas más. Éxodo capítulo 13, 1. Amén. ¿Cómo? ¿Quién dijo miedo, verdad? Así es. ¿Quién dijo miedo? Nadie. Éxodo 13. Nos vamos a ensuciar las uñas. ¿Qué importa, verdad?
las damas que se cuidan tanto las uñas, no crea, hay varones que se las cuidan mucho también, pero nos vamos a tener que poner guantes o nos va. Éxodo 13:1. Jehová habló a Moisés diciendo, ¿qué dice? Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como los animales mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Versículo 4, perdón. Vosotros salís hoy en el mes ¿qué? En el mes Abib. ¿En el mes qué? Aquí estamos hablando del mes Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del jebeo y jebuseo, la cual juró a tus padres que te haría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración ¿en qué? En este mes. Nosotros tenemos que aprender que Éxodo 13 es la continuación de lo que estábamos estudiando en los estudios anteriores. Se va a celebrar la primera Pascua. Y el Padre va a liberar al pueblo y lo va a sacar de Egipto después de tener cientos de años de estar como esclavos, en servidumbre, y les dice muy claramente, vosotros salís hoy en el mes Abib. El mes Abib. ¿Qué es el mes Abib? Resulta ser que Abib es una condición de la cebada. ¿Sabe qué es la cebada? La cebada es un cereal. Entonces, vea qué interesante. Ellos están en Egipto. Ellos ni siquiera han salido, ni siquiera. Y el Padre les dice que cuando lleguen a la tierra prometida, vea la visión que tiene el Padre. El Padre sí tiene visión. Cuando lleguen a la tierra prometida, cuando estén en el mes Abib, quiere decir que cuando la cebada, esto es una condición de la cebada, quiere decir que ellos en Egipto ya sabían que en la tierra prometida que iban a sembrar. Cebada. Era una de las cosas que tenían que sembrar. Porque para conocer el estado de la cebada, que estaba Abib. ¿Y qué es Abib? Resulta ser que Abib es cuando el cereal ya llega a tener, está espigada, ya está quebradiza, se puede tostar, ya tiene granitos. Ya, eso es un cereal, eso es como aquí en Costa Rica lo que se siembra allá en Guanacaste es arroz. Entonces es una condición. Y resulta ser que esta condición, Abib, se da solamente en un tiempo del año, por supuesto. ¿En cuál tiempo del año se da? Y piensen ustedes que se va la cebada Abib. Entonces, como planta, resulta ser que el Padre está diciéndole, oh, vamos a sembrar cebada ya en la tierra prometida. ¿Vemos? Ellos estaban en Egipto. Y si allá vamos a tener cebada, ¿qué más vamos a tener? En cuanto dice, como planta ya pasó por todas las etapas y sus granos ya se pueden tostar. En otras palabras, es un estado, por decirlo así, de madurez. De estado de madurez, pero de la cebada, ¿verdad? Entonces, en medio de estas cosas, sirve como referencia para saber que un par de semanas más adelante, cuando está Abib, entonces yo le voy a decir, cuando vamos a sembrar, ¿quién quiere ir a sembrar conmigo? A otros padres. Cuando tengamos fincas allá en Guanacaste, no sé, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir, Graven, vamos a ver si la cebada está Abib. Y entonces Graven va a tener que salir a los campos que tenemos y va a ver si está o no está Abib. ¿Cómo se va a dar cuenta usted si la cebada está Abib? En la madurez que tenga. Pero quiere decir que cuando ya está Abib y se puede reconocer, claro, un agricultor bueno, así como Graven, que es un buen agricultor, él ya se va a dar cuenta que no solamente unas, es toda la cosecha tiene que estar Abib. Entonces el Padre está revelando que habrán cosas en la tierra prometida que se tienen que ver con los círculos agrícolas. Entonces, vea qué hermoso. Yo le leo esta palabra. Ellos en Egipto tenían cebada. De hecho, puede apuntarlo ahí si lo tiene. El lino y la cebada fueron destruidos porque la cebada estaba espigada
y el lino en caña. Esto está en Éxodo 9:31. Quiere decir, Éxodo 9:31, ahí se ve, el lino y la cebada fueron destruidos porque la cebada estaba espigada. Si ya estaba espigada cuando cayeron los granizos en Egipto, yo no sé si han visto últimamente esta semana los granizos que han habido en otros países, que es algo impresionante, impresionante lo que ha destruido, los tornados en diferentes países, que papá nos guarde y demás, pero se está destruyendo todo. Cuando vinieron aquellos granizos y demás, porque como ya la cebada tenía esos granitos, los toca el hielo, entonces se despedaza. Si no estuviera en ese estado de madurez, se hubiera guardado de cierta manera, pero ya estaba madura, por eso fue que se destruyó. Dice, el lino y la cebada fueron destruidos porque la cebada estaba espigada y el lino en caña. Eso está en Éxodo 9:31. Para tener una idea más amplia de este proceso de la siembra de la cebada, ya que vamos a ir a sembrar cebada a Guanacaste, ¿le parece? No sé si será un buen clima para la cebada. Generalmente se lleva a cabo durante los meses. Oiga muy bien, ¿cuándo se siembra la cebada? ¿Cuánto piensa usted que se va a sembrar? En nuestros meses, octubre, se siembra. Entonces quiere decir que si lo contamos puede ser octubre, luego sigue noviembre, ¿verdad? Luego sigue diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Aproximadamente 6-7 meses tiene que durar el proceso para que la cebada esté abierta. Imagínense. Este periodo, cuando usted siembra en Israel, porque el clima es muy diferente allá, coincide con la temporada de lluvias. Cuando usted siembra la cebada allá en Israel estoy hablando, en octubre y noviembre está lloviendo mucho. Por eso a mí me invitaron unos hermanos a ir a Israel y yo les dije, en octubre sí es el cumpleaños mío, pero está lloviendo mucho para ir a pasear allá. Mejor un tiempito más seco, ¿verdad? Para ir a meternos a todo lado, ¿no? Dijo el otro, vamos a ir a orar por el más muerto, a ver si resucita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Qué importante, porque oiga, son 7 meses. Usted siembra la semilla, y yo no sé usted, pero los que hemos sembrado en algún momento, ¿cómo cuesta esperar? ¿Sí o no? ¿Cómo os cuesta esperar que llegue el fruto? Aquí hay frutos de la finca, aquí de la casita de nosotros, aunque usted no crea. Sí, aquí hay. Nos regalaron unas plantas y vea lo que salió este año. Aquí hay bendición. Esos son los primeros frutos del árbol, de la planta, son los primeros frutos. Tuvimos que esperar aproximadamente casi unos 8 meses, 9 meses. Increíblemente, interesantemente, para este tiempo fue que salieron. Entonces, la parte es que en medio de esto, se esperan aproximadamente 6 meses para que la cebada esté bien. O sea, para cuando esté el cereal se haya espigado, quebradizo y se puede tostar. Como planta ya pasó por todas las etapas o procesos y sus gramos se pueden tostar. Entonces, volviendo al Éxodo, Israel no había salido de Egipto. Y el Padre Eterno le está dando un calendario ya. ¿Cómo que le está dando un calendario? Claro, ya le está dando un calendario. Porque Él les dijo muy claramente, si lo quiere apuntar ahí, que les dijo, Éxodo 12:1 le dijo, este mes será para ustedes el primero. Entonces, quiere decir que ya tenemos en el calendario, vea lo importante es apuntar todo, ¿verdad? Que en medio de lo que se celebraba Pascua en aquel tiempo, en Egipto, era el mes primero, era el inicio de los meses. ¿Y cómo se iban a dar cuenta ellos cuando estaban en la tierra prometida que era el mes primero? Cuando ellos sembraban la cebada tenía que estar Abib. Y esto indica que yo tengo que comenzar a sembrar inclusive hasta más o menos 7-6 meses antes. ¿Por qué? Si yo no me doy a la tarea de sembrar, llegó el tiempo de la primavera allá en Israel y yo no tengo nada para cosechar. ¿Y la pulpería? ¿Y si no hay pulperías? ¿Y el súper? ¿Y si no hay súper? Dijo el otro, ¿y los chinos? ¿Y si no hay súper de chinos? ¿Y si no hay mega súper? ¿Y si no hay nada de esto? Mis hermanos, saber los tiempos de sembrar y esto, pero así entonces nos damos cuenta que el calendario de la palabra de Dios y el calendario de papá es de una manera agrícola, solar y lunar también. Y nos podemos dar cuenta que por eso fue lo importante, bíblicamente hablando, proféticamente hablando, de que Israel regresara a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque ahora tienen campos llenos de cebada.
Y hay lugares específicos con todo lo que ha venido con la tecnología, que tienen hasta cámaras y todo, y están verificando si la cebada está VIP. Y si la cebada no está VIP, no puede empezar el año. Pero es increíble el poder del Padre Eterno y de cómo los ciclos agrícolas son tan increíblemente perfectos que siempre cae prácticamente, de cierta manera, a veces hay una diferencia de un mes, pero cae en este tiempo que estamos nosotros ahorita en Costa Rica, marzo o abril. En medio de estas cosas, yo le leo la palabra, volviendo a Israel, ellos no habían salido de Egipto, y el Padre le está dando un calendario en base a lo que va a suceder en la tierra prometida. O sea, ellos están saliendo de Egipto y le estoy diciendo, aquí les doy, tome calendario. Y es para su hijo cuando llega allá. Tiene que enseñárselo. Porque ha estado en Egipto ¿cuántos años? Él no sabe el calendario del Padre. Ahora él va a tener que cambiarle, meterle una aplicación al celular para dejar el calendario babilónico, egipciano, dijo el otro, y vamos a meterle el calendario del Padre. ¿Por qué? Porque las cosas del cielo y las revelaciones del Padre se van y se mueven de acuerdo a lo que Él estableció, no es lo que de acuerdo a lo que el hombre ha establecido. Y qué interesante que el hombre siempre trata de meter mano en todo, ¿verdad? Cambiando calendarios, cambiando todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La parte es que el Padre hermoso les está diciendo que cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, sus hijos van a tener cultivos, van a tener cosecha, van a tener bendición. Y entonces, volvemos, y yo le leo este pasaje, vosotros salís hoy en el mes Abib. Abib era el estado de madurez de la cebada para ese tiempo del año. Y cuando Jehová te hubiera metido en la tierra prometida, la cual juró a tus padres que te haría, aquel hombre Abraham, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración este mes. Por eso hoy estamos aquí juntos, celebrando. Pues de quién estamos contentos, ¿ah? ¿Será que tienen hambre viendo esas frutas, doña nena? Recordemos que lo que el Padre les había anunciado era que en Egipto no van a quedarse, tienen que irse a una tierra, les voy a dar un calendario nuevo, les voy a dar tierras nuevas, todo nuevo. El mes de Abib, donde había, es un estado de madurez de este cereal que es la cebada y sirve como referencia para saber que en un par de semanas más adelante la cebada estará lo suficientemente madura para ser cosechada. Quiere decir que entonces viene la parte. Graving, está la cebada Abib. Pero Graving está como falta café también. Graving, está la cebada Abib. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya está Abib. Con la luna empezaba el conteo. Y más o menos, aproximadamente, para el día 14 y 15, ya podíamos dar una ofrenda al Padre Eterno. ¿Por qué una ofrenda? Vamos a ver. Los granos de cebada se utilizan para la producción de alimentos. Entonces hemos pasado, si nos vamos al tiempo de Israel, para el clima de Israel y todo, hemos pasado al invierno, ha estado frío, venimos saliendo de todo eso, que inclusive en ciertos lugares ha nevado, la tierra no ha dado frutos, y entonces para este tiempo del mes Abib que estamos ahorita, comienza a haber ya harina de cebada, para hacer, como buenos ticos, pan. Vamos a hacer pan, ¿eh? Vamos a hacer le dejo esta de tarea. Podían hacer gachas. Vaya, busque qué son gachas, verás qué rico. Podían hacer sopas, podían hacer un montón de otros platos. De ahí la importancia de este cereal al inicio del año. Lo resulta ser que ahora ya tenemos en primavera. ¿Y qué venía después de esto? Venía verano y comenzaban a haber cosechas diferentes. Primero está la cosecha de la cebada, luego venía la cosecha del trigo y luego venían los frutos del campo. Y teníamos que comer, pero también teníamos que pensar para guardar porque venía el invierno. Y antes de que empezara el invierno también tenía que pensar en la tierra para dejarla lista para el próximo año. Bendito sea el Padre. Entonces, en medio de estas cosas, el sacrificio del Cordero de Pascua se daba en el día 14. ¿De cuál mes? Del mes Abib, del primer mes. Y entonces, ese mismo, al día atardecer del 14, empezábamos ¿con qué?
con una fiesta. El sacrificio de Pesach es el día 14. Al atardecer del 14 y al empezar el 15, porque los días bíblicamente empiezan al atardecer, ¿qué empezaba? Panes sin levadura. Y en medio de estas cosas, vea lo que dice la palabra. Panes sin levadura con una duración de ¿cuántos días? 7 días no se comían panes sin levadura. Y todo el mundo, wow, pero ¿qué es esto? Ahorita vamos a ver. Y lo guardaréis, dice el Cordero, hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Quiere decir que para que Israel saliera de Egipto, tenían que sacrificar un cordero el día 14 entre las 2 tardes. Mediodía, 6 de la tarde. En ese transcurso ahí tenían que ser sacrificados. Y entonces, ya al final de este día, que Pascua es un sacrificio, muy importante, Pascua, Pesach, que es un sacrificio, empezaba lo que es la fiesta de pan y sin levadura. Y empezamos y arrancamos aquí. Ya teníamos el primer día, empezamos, ¿está el mes Abib? Sí, claro, ya está el mes Abib. Ya salió la luna y comenzamos a contar. Por eso el calendario de nosotros, bíblico, es totalmente diferente al del hombre, ¿verdad? En vista de que la fiesta de pan y sin levadura era una semana completa, porque eran 7 días, ¿sí o no? Siempre en esa semana, cuando empezamos panes y levadura, tiene que haber un día que se llama Shabbat, sábado, ¿sí o no? Y en medio de estas cosas, le dice así, vea qué interesante, vuelvo a Éxodo 12 y 15, yo se lo leo. 7 días comeréis panes y levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. En vista que la fiesta de panes y levadura era una semana completa, volvemos, siempre habrá un Shabbat, un sábado, por supuesto, en esa semana. El día después de ese sábado, de ese Shabbat en la Escritura, nos menciona que había que hacer una ofrenda especial. Y aquí sí vamos a entrarle y vamos a ir a Levítico 23, 9. Ya tengo de dónde salió el mes. Ya. El mes Abib es debido a la condición de la cebada. Levítico capítulo 23. Vamos a ir al versículo 9. Ya entiendo por qué se le llama el mes Abib en Éxodo. Muy bien. Entonces, el cordero se escogía en el día 10 de ese primer mes. El cordero se escogía en el día 10 y se sacrificaba hasta el día 14, entre las 2 tardes. Por decirlo, al mediodía a 6 de la tarde. Y ese 14 al final, el 15, era lo que se le conoce, se le dice, hay gente que le dice Shabbat alto, porque empezaba panes sin levadura. Y esa fiesta de panes sin levadura, ¿qué duraba? 7 días. ¿Por qué es importante esto? Porque estos son las celebraciones solemnes del Padre Creador. No son de Israel, no son judaizantes, es lo que el Padre utiliza y va a utilizar para cumplir su propósito y su plan perfecto. Levítico 23, 9. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote va a tomar la gavilla delante de Jehová para que seáis, ¿qué dice? Aceptos. El día siguiente del día de reposo, ¿el día siguiente cuál día? De reposo lo mecerá. Entonces, Israel no había salido de Egipto de nuevo. Y el Padre Eterno tiene un calendario guiado por las celebraciones solemnes para bendecirlos a ellos y también les revela un plan aún mayor para ser librados de la esclavitud de Egipto. Pero a la misma vez les enseña cuándo es el tiempo de cosechar, cuándo llegan las cosechas y cuándo hay que dar esa primicia para que seamos aceptos al Padre. Qué impresionante, porque yo me pongo a pensar, esta gente duró 40 años en el desierto. Pero no porque el Padre lo quisiera, sino porque ellos fueron, como decíamos al principio, nosotros tenemos que ser niños porque tenemos que ser, ¿qué? Humildes. Y ellos no fueron humildes en el desierto, a tal punto que quisieron devolverse a Egipto. Y ese no era el plan para el Padre. Y toda aquella generación tuvo que morir por ser duros de corazón, duros de servir. El Padre les tenía tierra lista,
les tenía todo listo, les preparó hasta un calendario para que ellos se guiaran y demás, y todas las cosas, la tierra iba a ser bendecida, y ellos prefirieron, de cierta manera, por su conducta, morir en el desierto. Nosotros y mis hijos no nacieron para morir en el desierto. Nosotros y nuestros hijos están para recibir las bendiciones en obediencia al Padre. Amén. Y esa es la diferencia. Así que tenemos que el Padre Eterno, en medio de estas cosas. Ahora, Levítico 23:10 dice: trae al sacerdote, ¿qué dice? Una gavilla. ¿Qué es una gavilla? La gavilla es una medida de peso y de hecho se conoce como un homer. Así se llama. La gavilla es una unidad de medida que se utilizaba, tal como en nuestros días existen entonces muchas maneras de medir y calcular las medidas de peso. En aquel tiempo se medía con esto. Esto es una medida de peso. Entonces cuando dice traeré sacerdote una gavilla, es una medida, algo tenía que hacer, ya es algo, ya vamos a ver cuánto es. Vamos a ver cuánto es. Entonces, una gavilla o un homer forma parte de las medidas para cuantificar el volumen en cosas secas, tal como podría ser una medida de harina, o en este caso la cantidad de cebada que había de presentarse el día de las primicias. ¿Cuánto teníamos que presentar el día de las primicias después del Shabbat en panes sin levadura? ¿Cuántas gavillas? Una gavilla. ¿Quién quiere presentar gavillas de ofrenda al Señor? Amén. Ahora, una gavilla simplemente es, digamos, en este caso, es como un manojo, ¿verdad? Es algo pequeñito. No crea que era un montón, era pequeñito. Y en medio de estas cosas, el Padre, tenemos que ya había establecido en el cuarto día de la creación, que dice, lumbreras, para separar ¿qué? Días, meses, años, pero él agrega algo más. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar día, noche, y sirvan de señales para las estaciones, que ahí no dice estaciones, sino para esto, para los moedín, y también para días y años. Entonces tenemos el eje agrícola, la mies tenía que estar, la cebada tenía que estar a vid, y también tenemos que la luna y el sol entran para establecer este calendario. De cierta manera teníamos que estar viendo, Graving, ¿cómo está la cebada? No, a vid, muchacho. Es que no entiendo, no, está bien, muy bien, está madura. ¿Cómo está la cebada, Kenneth? Muy bien. Andrés, ¿cómo está el sol? Muchacho, está oscuro, ¿verdad? Andrés, ¿cómo está la luna? Se necesitaban, y ya empieza todo un proceso después, para establecer con lo de la luna. ¿Por qué? Porque para principio de mes empieza la luna nueva. ¿Sabe cuántos testigos posiblemente tenían que haber prácticamente ya en el tiempo del tiempo y todo? Para que se hubiera, tenía que haber mínimo 2 testigos. Y en medio de estas cosas se sonaba el chofer. ¡Ya empezó el mes! Esa gente no ha escuchado. ¡Ya empezó el mes! Entonces tenía que sonarse porque no tenían celulares ni aplicaciones como las que hay ahora para temblar, el terremoto y todo eso. Ya empezó el mes, hermana, ya empezó el mes. Vea qué interesante, tenían que estar viendo para abajo, para los campos, pero también tenían que estar viendo para arriba. Algo les está diciendo el Padre, ¿verdad? Entonces tenemos las condiciones de la cebada, viendo hacia abajo, y tenemos las condiciones hacia la luna y el sol. No se trata que nosotros adoramos las estrellas de ninguna manera. De hecho, la palabra lo dice que es abominación. Y el Padre lo dejó bien claro. Que el hombre las utilice para otras cosas, eso no es culpa del Padre Eterno. Porque el enemigo lo que hace es ser un imitador. Por eso la parte que hay que tener mucho cuidado cuando se estudian estas cosas. Que hay gente que terminan adorando luna, sol y terminan hasta dándole besos a los árboles. Rarísimo, cosas extrañas. Yo no sé de dónde salió eso. Entonces, el Padre Eterno establece el principio del mes, ya vimos, ¿Cómo establece el primer mes? ¿Cómo le va a explicar usted a su hija o a su hijo
¿Cómo empieza el mes? La cebada está vid y también por medio de la luna, ¿verdad? Eso es la manera que vamos a empezar a contar. Por eso es que estamos empezando nosotros un mes bíblico. Y tal vez muchos no conocen de estas cosas. Y alguien les dice, ¿pero dónde sacaron esas cosas? Esas son cosas locas. Ustedes están jugándolo, están cosas. No, es que está en la palabra. Y eso es muy importante porque esto nos va a traer a más revelaciones. Entonces, el inicio del año en la escritura dice, yo se lo leo, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será principio de los meses. Lo dijo el Padre, para vosotros será el primero de los meses del año. Entonces, este inicio del año me iba a mí a marcar que en el día 10 iba a escoger un cordero, en el día 14 lo iba a sacrificar, y en el día, al final del 14, en el 15, porque empieza el atardecer, empezaba la primera fiesta solemne que son panes sin levadura, ¿ok? Panes sin levadura, recuerden que empieza, que es un Shabbat alto, en el día 15, pero con anterioridad a un sacrificio hermoso que es Pesach. Y luego teníamos 7 días que no comíamos levadura, a ver si acaso bajamos de peso, ¿verdad? Y en medio de esos 7 días había una fiesta solemne que había que presentar una gavilla, o sea, un homer, un manojo de cebada. Y lo que se hacía con el manojo era que simplemente lo traíamos al sacerdote y él la mecía delante de Jehová. ¿Para qué? Eran los primeros frutos de vuestras cosechas. Yo traigo ahora en este mes lo más pequeñito, porque al final del año ya todo lo que vamos a tener. Vamos a tener frutos, va a traer bendición, vamos a tener trigo. El Padre va a bendecir mi cosecha. Amén. Entonces, el sacerdote, ¿qué es lo que dice? Traeréis una gavilla, un homer, al sacerdote como primeros frutos de vuestras cosechas. Se llama homer. En medio de estas cosas, ya tenemos por qué el año empieza con Pesach, sacrificio, panes sin levadura, ¿sí o no? En medio de panes sin levadura venía, ¿qué venía? Primicias. Pero vea qué interesante. La cebada y esto me va a manejar todo, porque primicias aquí, en ese día voy a comenzar a contar. ¿Sabe para llegar a dónde? A Pentecostés. Eran 50 días después. Primicias. Empezaba un conteo para llegar a Pentecostés. Entonces, de nuevo, porque vamos a salir, porque hay que enseñárselo esto a los niños, imagínense, ¿ah? La gavilla es, en hebreo, homer. Es una unidad de medida que se utilizaba. Entonces, la manera más hermosa para cuantificar el volumen que el Padre había dado es una medida simplemente que se da y se llama homer. La cantidad de cebada que debía presentarse en el día de las primicias era una homer, una gavilla. Así de sencillo. Entonces, vea qué interesante. Éxodo 16. Éxodo 16. Vamos a ir a Éxodo 16. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a ver si les gano yo. Ya lo encontré. Éxodo 16. Aquí estamos viendo vamos a leerlo hasta el versículo. Ok, sí, 16. Imagínense. Qué hermoso, vean. Aquí el pueblo de Israel de casualidad tenía hambre. Aquí el pueblo de Israel de casualidad estaba buscando qué hacer. Ya lo que dice en Éxodo 16, vamos a ir leyendo ahí algunos versículos, dice. Versículo 3, ya lo que dice. Y les decían los hijos de Israel, ¿qué le decía? Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos en ollas de carne, cuando comíamos pan para saciarnos, pues nos habéis sacado en este desierto para matarnos de hambre a toda esa multitud.
¿Cómo cuesta? Porque hay momentos que el Padre prueba el corazón de nosotros, ¿ya no? Y va a haber momentos de que no es que no haya, sino que Él quiere ver la actitud de nosotros. Y a Israel estaba pasando esto. Un montón de problemas y lo primero, ¡ay, nos hubieran muerto en Egipto! ¡Ay, no puedo jugar fútbol, soy muy malo! ¡Ay, Padre, nací con 2 pies izquierdos! Ay, mi hermano, a veces como somos de quejosos, ¿ah? Dele gracias a Dios que nació con 2 pies izquierdos y que no sabe jugar igual que los de la liga, pero tiene pies. Bendito sea papá. Israel se está quejando de la comida, se está quejando que no tenía, ay, no era muerto en Egipto, ay, 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 y empieza, ¿verdad? Como a veces pasamos esas etapas de pura queja, ¿verdad? Solo falta el rótulo que dice quéjese aquí, ¿verdad? Nada más. Y en medio de estas cosas, el Padre es tan amoroso, vea lo que dice. Vea lo que le dice el Padre. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover, ¿qué dice? Maná, pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en ¿qué? En mi instrucción, en mi ley. Vea que el Padre dice, ya en el versículo 4, que va a hacerlos salir y que van a recoger diariamente, ¿qué dice? Una porción. Yo no sé si usted ha visto en algún momento cuando la gente tiene mucha hambre y ponen algo y todo el mundo... No. Hay una porción de maná para cada uno. Vea qué interesante. Entonces, nos vamos al versículo, vamos a leer ahí adelante, vamos a saltar al 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? De ahí viene la palabra maná en el hebreo. Porque no sabían qué era. Versículo, entonces, de ahí mismo, en el 15. Entonces Moisés les dijo, ese es el maná, el pan que Jehová os ha dado para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado recoger de él cada uno según lo que pudiera comer. ¿Qué dice un qué? Un gomer lo tradujeron. Ese gomer es un homer. Por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que estén en su tienda. Ok. La palabra gomer, que le pusieron una G ahí, es en el hebreo homer. Y es el equivalente a la gavilla que se presentaba en las ofrendas de primicias. Quiere decir que diariamente usted tenía que salir a recoger su porción, exacto. Su porción, y esa porción era un homer, una gavilla. No podía comer ni más ni menos. ¿Sabe qué pasaba en el día sexto? Caían 2 gomer. Para que usted tuviera para el viernes y tuviera para el Shabbat. El Shabbat no podía salir. Entonces, en la ofrenda de primicias es una porción de comida diaria. De los 40 años que esta gente comió maná en el desierto, aproximadamente, dicen los científicos y demás, y los escatólogos y los teólogos y demás, digo el otro, que aproximadamente 1.800.000 personas comieron maná 40 años. Y el Padre está pidiendo en primicias una porción en una fiesta. Era algo pequeño, ¿verdad? Era la porción de un día. En medio de estas cosas, ¿qué les está queriendo decir el Padre a Israel ahí? Vamos a ver. Si el sacrificio de Pesach era el cordero, y tenemos al Mesías. Si el sacrificio de panes sin levadura es vivir sin la levadura, acuérdense que era la levadura de los fariseos, la levadura de Corintios, todas esas levaduras que habían. ¿Qué cree que es primicias? ¿Será que el Padre nos quiere sacar en cara algo? Con la misericordia que ha tenido con nosotros. Después de tantos años de vida que ha dado, nos ha bendecido, nos da, nos vuelve a dar, y te bendice un día, te bendice el otro día, te bendice el otro día. Y una vez al año pide una ofrenda de una porción de comida. Y todavía hay gente.
y hay personas, tenemos que ser como niños para entender esto. Si fuera su papá el que le estuviera diciendo esto, si fuera el Eterno, el Creador, dame una porción de comida de todo lo que se ha comido en los 40 años, dámelo a mí. Hay que traer las ofrendas al Padre. Pero era un gomer, ni siquiera había frutas, ni siquiera había trigo. Es que lo que significaba era que yo estoy bendiciendo no lo que ni siquiera he recibido. Lo que ni siquiera he recibido. Se debía recoger, ¿qué dice? El maná cada día. No debían de almacenar el maná para el día siguiente. ¿Qué le pasaba si lo almacenaban? Exacto. En el sexto día se debía recoger la doble porción. ¿Sabe qué hizo Israel? Salió al día sexto, el día séptimo, a ver si había algo. Y el padre los pegó otra vez una regañadita. No les di 2 porciones ayer. Oiga, qué buchones somos a veces, el ser humano, ¿verdad? Nosotros. Entonces, traeréis al sacerdote una gavilla. Acaba de pasar un tigre y yo. Una gavilla, un homer, y eso era una medida. En medio de estas medidas y estas cosas, el Padre, lo que desea de nosotros, lo que desea Israel era algo raro, era algo extraño. Ellos sabían lo que el Padre les estaba pidiendo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ellos sabían las medidas, ellos sabían estas cosas, nosotros no las sabíamos. Entonces uno dice, una gavilla, un homer, y esto se queda así. Ahora ya entendemos. El estado de la cebada. Tenía que esperar todos estos meses para que se pudiera sembrar. Era lo que el Padre viera, que el esfuerzo, la bendición que el Padre da. Cuando Él da las cosas, es que Él da las cosas, mis hermanos. Pero Él no solamente es que las está dando porque las quiere dar. Es porque el Padre desea que nosotros entendamos que Él prepara la tierra, trae las lluvias, nos da la semilla para que sembremos, todo para que se llene el estomaguito. ¡Qué bendición es el Padre! Amén. Entonces, en medio de estas cosas, de nuevo, las fiestas solemnes del Padre Eterno, entre otras cosas, aquí lo que vemos era que todo esto daba a que nosotros presentáramos ofrendas ¿de qué? De gratitud, por lo que ni siquiera hemos tenido. Oiga, hay gente, y qué lamentable, ¿verdad? Esperemos que no seamos nosotros. Hay gente que es malagradecida aunque se le dé todo. Hay gente que es tan agradecida que no tiene nada, que ya agradeció lo que no tiene. Eso es ser un niño. Yo no tengo nada y soy agradecido. ¿Cómo usted puede ser tan agradecido y tan feliz si no tiene nada? Porque yo entiendo que el Padre va a hacer. ¿De dónde? Él va a hacerlo. Y qué hermoso es eso. Entonces, tenemos que tener una actitud humilde de corazón, recuerden. ¿Por qué? El Padre resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en medio de estas cosas, primicias que se daban en aquel tiempo de los panes sin levadura, después de ese Shabbat, se daba una gavilla, se daba un manojo, una cebada, algo pequeñito, porque yo sabía que al final del año el Padre iba a bendecir mi tierra, mi hogar, nuestros frutos, nuestros árboles y toda la cosecha. Al final del año iba a estar bendita. Entonces, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, cuando ustedes sieguen la mies, o sea, hagan la cosecha, traeréis al sacerdote una gavilla, un homer por primicias de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Padre, para que seáis aceptos. ¿Por qué teníamos que ser aceptos al Padre? Porque en nuestro corazón tiene que haber gratitud. Si es el que nos da todo, si Él es el que pone, oiga, los pajaritos, oiga, los qué lindos ahí afuera. Ellos no se preocupan por nada, tienen todo. ¿Cuánto más no va a hacer por nosotros que somos sus hijos? Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los que hemos sembrado en algún momento, entendemos el gozo del primer chile en aquella mata. Al chile ya tiene chiles, al chile ya tengo chiles. Con lo que cuesta la mata o tomates. ¿Cómo cuesta? Yo no sé usted, pero a mí me costó mucho los primeros tomates. Y luego la mata de tomates. ¿Y qué hago con los tomates? Pero los que hemos sembrado en algún momento sabemos la bendición de lo que es recibir un fruto que ni siquiera estábamos esperando. Preparar la tierra,
quitar las malas hierbas, la maleza, sacar piedras, proteger la semilla de las aves, bueno, en el caso de nosotros de los gatos, y demás. Todas las tareas que se necesitan para que una planta pueda nacer y desarrollarse, todo ello se corona con un fruto. Cuando la mano del que sembró, cuidó y puede tomar el producto de su trabajo y de esfuerzo, usted va y dice, amor, voy a traer, ¿cómo se llama? Cebollino de la huerta. Y qué manera, tiene cebollino. Amor, voy a traer romero de la huerta. Ay, vea qué manera, qué bendición, qué gozo es poder saber qué hicimos nosotros. Sí, había que estar ahí con el cuidado, pero el que dio el crecimiento, ¿qué dice la palabra? Oiga lo que dice la palabra. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo el Padre Creador, porque Él es quien hace crecer. Eso está en 1 Corintios 3:7. Pablo está hablando de principios de agricultura para la vida espiritual. ¿Quién se puede jactar de alguien o de algo si el Padre es el que da solamente el crecimiento? ¡Jamás! Bendito sea el Padre. La gratitud, todo va a Él, que es el que hace crecer. El año en que el Mesías fue crucificado como el sacrificio de Pesach, hace más ya de 2000 años, se dio, posiblemente, históricamente, usted lo puede ver y a través de la palabra, se dio en un día de nuestro calendario. ¿En qué día murió el Mesías? ¿En qué día? Día de la semana. Un miércoles entre las 2 tardes. Porque había una palabra profética que se tenía que cumplir. ¿Cuál palabra profética? Él tenía que estar 3 días y 3 noches, igual que Jonás. Tenemos la noche del miércoles, tenemos la noche del jueves y tenemos la noche del viernes. Tenemos el día del jueves, el día del viernes y el día del sábado. ¿Cuándo resucita el Mesías? A los 3 días. Él no pudo haber muerto viernes de ninguna manera, porque él tenía que cumplir esa palabra profética. Tenemos de nuevo la noche del miércoles, la noche del jueves y la noche del viernes. Tenemos el día, ¿cuál? El del jueves. El día del viernes, el día del sábado. Cuando el sol oscureció ese Shabbat y ya no dio, cuando el sol ya no dio luz, ese Shabbat, cuando se vio el último rayo de luz, ¿sabe qué pasó ese año? ¿Sabe qué pasó? Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, qué hermoso. Juan capítulo 20, vamos a ver si le ganamos aquí. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, así era, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 20. Dice así, versículo 1. Amén. Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, o sea, en esa semana ya había empezado panes sin levadura y era el día que le seguía del Shabbat. Quiere decir que era el día de primicias. Era un domingo. Por calendario bíblico cayó domingo, por supuesto, porque era el día después del Shabbat de la semana. Entonces, vea lo que dice Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, era madrugada posiblemente, ¿verdad? María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Mesías y no sabemos dónde lo han puesto. De nuevo, Levítico 23:11. Yo se lo leo. Al día siguiente del reposo se mecerá esa ofrenda. Quiere decir que ese primer día de la semana, al puro atardecer del Shabbat, cuando ya dejó el último rayo del sol, el Mesías ya no tenía que estar en la tumba, porque ya había cumplido 3 días y 3 noches. O sea, él resucita específicamente al finalizar
el Shabbat. Por eso cuando María llega, era muy de mañana, todavía está oscuro, y María, ¡pum!, pegó con la piedra. ¿Quién la movió? Y no estaba el Mesías. ¿Qué se hizo? Se lo robaron. Y ahí es donde el Mesías luego aparece y le dice, mujer, no me toques, no he subido al Padre. ¿Por qué tenía que subir al Padre? ¿Por qué no dejó que lo tocara? Porque había una ofrenda que el Mesías tenía que hacer. Porque a Moisés se le dijo, en el Antiguo Testamento, que hiciera todo el tabernáculo y todo conforme a cuál modelo. El que él vio en el cielo. Hay un lugar de presentar ofrendas en el Padre Celestial. Y el único sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec, que se ha presentado ahí, ¿sabe quién fue? El Mesías. Él resucitó con las primicias. Por eso él es, ¿qué? ¿Cómo que es eso? Sí. Él es las primicias. 1 Corintios, vamos a 1 Corintios 15, 20, porque usted tiene que saber esto. Somos como niños hoy, papá. ¡Qué bendito! Porque, oiga muy bien, si él es la primicia, ahora no quiere decir que la primicia es poco, ¿verdad? No quiere decir que la primicia es despreciable de ninguna manera. 1 Corintios capítulo 15, mi hermana. No quiere decir que la primicia es despreciable de ninguna manera. Jamás. No quiere decir que la primicia es algo pequeñito y que sea, no. Lo que quiere decir es que la primicia está bendiciendo toda la cosecha, todo lo que viene. Y si la primicia es bendita, 1 Corintios capítulo 15, al versículo 20, más ahora Cristo, o sea Mesías, ha resucitado de los muertos, ¿qué dice? Primicia de los que durmieron es hecho. O sea, quiere decir que Él fue la primicia para que todos nosotros seamos benditos y seamos como, vea qué rico, vea qué fruta, vea, somos benditos. Porque si algún día vamos a resucitar, Él es la primicia de los que van a resucitar y usted cree en la resurrección, amén. Sí, amén. Más ahora, versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Versículo 23. Pero cada uno a su debido tiempo. Ojo. Mesías, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino del Padre y el Padre haya cumplido y suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Mis hermanos, aquí me está hablando inclusive de un grupo de fiestas que está al final del año. Porque vea lo que dice, en la resurrección de Él, el orden ¿cuál es? El Mesías, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Por qué Él dice eso? ¿Por qué Pablo dice eso? Porque mis hermanos, aunque la gente no lo crea y aunque los corazones se vean tan duros con todo lo que está pasando en la sociedad, es muy duro lo que está pasando en Costa Rica y lo que está pasando en la tierra entera. Pero aunque nosotros no lo creamos, dice la palabra del Señor que va a haber una cosecha en los tiempos finales de toda lengua, tribu y nación. Y ellos serán recogidos, dice la palabra, porque dice, y vi a los que salieron de la gran tribulación. Y ellos serán incluidos en esta cosecha también. Mis hermanos, sus hijos son cosecha, ustedes cosecha. Y el Mesías, aunque era uno y los discípulos eran un grupito, ellos fueron las primicias de todas las cosas que somos ahora, 2000 años después, y somos benditos. Amén. Oiga lo que dice. Las primicias del plan del Padre es decir, aquellos que nosotros somos llamados, nos encontramos en una situación muy distinta a la de quienes serán parte posterior del periodo en esta cosecha espiritual. Es muy diferente ser primicia que ser llamado en el tiempo de la gran tribulación. Es muy diferente de ser primicia a los otros llamados que van a ver. ¿Cómo quiere estar usted? ¿Dónde quiere que estén sus hijos? ¿Usted no quiere que sus hijos sean primicias? Mi hermano, imagínense. Vea lo que dice la palabra. Vea lo que dice, yo se lo leo. Jesús dijo,
que quienes son sus seguidores en la actualidad no son del mundo, como tampoco Él es del mundo, así lo dijo Él. Las primicias son llamadas a salir de la conducta de este Egipto, de esta Babilonia, y desarrollar un carácter en el Mesías. Mientras que el resto vive engañado, usted y yo no seremos engañados. Porque en medio de estas cosas va a ser lanzado al lago el dragón, la serpiente antigua que se llama Hasatán, el adversario, en que engaña al mundo entero. Usted no es engañado. Sus hijos no van a ser engañados. Sus hijos nacieron para ser primicias. Los que no son primicias sí siguen la conducta del mundo, y por eso se hace la diferencia. ¿Por qué? Porque dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces las primicias no pueden amar este mundo, aman lo que el Padre ama. Y de cierta manera no van a amar lo que el Padre no ama, porque ese es el carácter que se desarrolla. Vea lo que dice, vamos a Santiago 1, mientras usted lo busca, vamos a buscar este pasaje bíblico. Santiago 1, capítulo 1, vamos a ir al versículo 17. Y si las primicias son bendecidas, toda la cosecha será bendecida. Amén. Santiago 1, para que usted lo tenga apuntado. Amén. Versículo 17. Toda buena dádiva, Santiago 1, 17. Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto de lo alto, del Padre de la luz, hasta el cual no hay mudanza. ¿Se acuerda que no podemos haber orgullo? Ni sombra ni variación. Versículo 18. Él, ¿quién? El Padre eterno, el Padre de las luces. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué? Primicias de sus criaturas. Usted es primicia. Hermano, usted es primicia, hermano, usted es primicia, usted es primicia, usted es primicia. Si nunca se lo han dicho, usted es primicia, usted es primicia. Y como tal, tengo que vivir como primicia. Yo no puedo vivir como el mundo vive, yo no puedo vivir como los demás viven. ¿Por qué? Porque en medio de estas cosas, el pueblo del Padre, las primicias, son llamados y se esfuerzan a obedecer al Padre eterno mientras viven en este presente siglo, que lo dice la palabra que es un siglo muy malo. Así es. Porque este siglo está gobernado por las tinieblas, pero ya se le va a acabar. Ya se le va a acabar. En los cuales dice la palabra, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién dice? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso hay que ser como un niño. Yo no quiero ser incrédulo. Yo tengo que ser humilde y decir: Padre, aquí tengo para aprender de primicias. Yo vengo a aprender de lo agrícola para entender lo espiritual y lo profético, para entender que mis hijos y mi casa son primicias en ti. La cosecha de los primeros frutos es pequeña. La cosecha de la cebada, la primera, es como algo pequeño, ya que son muy pocos, oiga muy bien, lo que en la actualidad aceptan el llamado del Padre Eterno. ¿Cómo? Sí. ¿Sabe por qué las primicias son poquitas? ¿Qué es lo que dice el Mesías? Estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No se preocupe si hay una multitud a la par suya que no crea de la palabra del Señor. Usted preocúpese por ser y entrar por esa puerta estrecha que entran las primicias. Así es sencillo, mi hermano. Estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de los hombres como primicias para el Padre y para el Cordero. ¿Saben dónde está eso? Apocalipsis 14:4. Apocalipsis me habla de las primicias, mi hermano. Oiga lo que le dice. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. No siguen al mundo. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para el Creador y para el Cordero. Apocalipsis 14:4, para que lo apunte. Los versículos anteriores de Apocalipsis y posteriores a este
dice, entregan una descripción del carácter de quienes son las primicias. No hay quite quiénes son. ¿Por qué son tan valiosas las primicias para el Padre Eterno? Ellos se les describe como aquellos que tienen el nombre del Padre escrito en su frente. La primicia se preocupa tanto por ser del Padre que muere para que el nombre del Padre nos selle, como dice la palabra del Señor. Tengo que morir yo, dijo el Mesías, como la semilla que muere. Igual que la cebada, la semilla que se tiene que sembrar y morir. Así el Mesías tenía que resucitar. Así nosotros tenemos que morir. Y la muerte de nosotros, ¿sabe cuál es? En arrepentimiento. En el bautismo, lo que se conoce como el mismo actividad, sumergirse en el agua. Yo ahí muero y cuando salgo, una nueva criatura soy. Ahí quedó todo lo viejo, ahí quedó todo lo viejo que era y todas mis conductas y todo. Y tengo que morir a cada una de esas cosas que me apartan de ser primicia. Yo no puedo vivir una conducta como los demás viven. En medio de estas cosas, mis hermanos, las primicias han salido del mundo, de la carácter, de la manera de que el mundo se mueve, la que la mayoría de la gente hace, porque nuestra amistad con el mundo, como dice la palabra, ¿qué dice la palabra? La amistad del mundo es enemistad contra el Padre. Una primicia se reconoce así, porque no podemos hacer amigos de lo que es contrario al Padre Eterno. Oiga lo que dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Así que, hermano, cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. No puede ver, eso está en Santiago 4:4, si lo quiere apuntar. Mis hermanos, vea lo que dice, yo se lo leo. Las primicias han evitado el sistema político y religioso que domina el mundo. Oiga muy bien. ¿Cómo político y religioso? Sí, claro. Apocalipsis 18, 3, 4, para que usted lo lea en su casa. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Usted, el Padre, no lo trajo a recibir plagas, usted, el Padre, lo trajo para que fuera parte de las primicias. Renunciamos a ese sistema, lo pone como una mujer y lo pone que es un sistema político religioso corrupto, que no enseña la escritura y que lo que hace simplemente es mentir y mentir y mentir. Cambian las cosas, cambian los mandamientos, cambian todo. Yo no puedo cambiar nada, la escritura es el sello para hacer primicia. Y si hay primicias, que era la cebada, hay una cosecha mayor. Amén. Si hay primicia, hay cosecha mayor. Como mencionábamos al principio, el Padre revela estas fases de su reino eterno a través de sus fiestas solemnes. Este importantísimo paso, el plan del Creador, todo lo que hemos visto aquí, con las planticas y demás, es revelado en la observación de las fiestas solemnes del Padre. Hoy llegamos a un punto donde estamos celebrando hoy primicias. Presentamos una ofrenda al Padre, pero recordemos que vienen y vamos a comenzar a contar 50 días para llegar a Pentecostés, lo que se conoce como Shavuot. Una fiesta más de revelación, un tiempo más que el Padre dijo, estas son las fiestas solemnes mías, no son de Israel, no son judaizantes, ellas revelan el plan perfecto del Padre. El Mesías, ¿cuándo resucitó? ¿Qué día resucitó el Mesías? En primicias. Él era las primicias de los que resucitamos, de los que algún día resucitaremos en su gracia y su misericordia. Mis hermanos, qué hermoso es el Padre. Recordemos para terminar este estudio, como dice la palabra, de los sabios e instruidos, te alabo, Padre, Padre del cielo y la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los niños. Recordemos que tenemos que tener una actitud correcta, humilde de corazón, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y recordemos muy claramente, porque vamos para Pentecostés, ¿sí o no? Oiga muy bien. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo del Padre. ¿Necesita usted ser más lleno del Espíritu Santo? ¿Necesita usted entender más lo que es el Espíritu Santo? Vamos a Chabot entonces, porque Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. Yeshua nos ayude a ser como niños en esta semana, ¿sí o no? Y a entender de que si yo pongo una ofrenda pequeña ahora, la cosecha viene. Con un corazón humilde y bendito. Mis hermanos, solo para terminar, de ninguna manera nosotros estamos pidiendo dinero, de ninguna manera. La gente que pide primicias al principio del año, calendario, lamentablemente no conocen de la palabra del Señor. Y hay que orar por ellos. Porque pedir primicias en un tiempo que no es el bíblico, pedir primicias sin enseñar bíblicamente las bases humildes y sencillas que la palabra da, simplemente para que la gente traiga dinero, eso es simplemente hacer, como dice la palabra, lo que dice la Escritura. Ya es que es ignorancia, otros lo harán por dinero, otros lo harán simplemente porque quieren saciarse. De ninguna manera. La palabra muy claramente dice, oiga muy bien, que en medio de estas cosas, oiga lo que dice, el que no provee para los suyos, su familia, sus papás, sus abuelos. Oiga lo que dice la palabra, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe. Ahora, yo le digo una cosa, porque a veces hay familiares que son así, ¿verdad? Arrecostaditos. Dice la palabra que el que no trabaje, que no coma. Tampoco esté, como dice la palabra del Señor, manteniendo a alguien que no quiera hacer lo que Dios dijo. El que no trabaje ese, que no coma. Ore, si usted va a dar primicias de bendición a una familia, a un familiar de ustedes, por supuesto, órele, Padre. Pero acuérdese, ¿cómo puede ser de ninguna manera que gente que pide primicias y esto, cheques y demás, y nunca les enseñan lo que dice 1 Timoteo 5:8? El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo, de ninguna manera. La palabra dice muy claramente que nosotros tenemos que dar refugio, bendición a los pobres sin techo, a vestir al desnudo y no a la espalda a los que son de nuestra propia casa. Así lo dice Isaías 58, si lo quiere apuntar, en el versículo 7 dice, ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio al pobre sin techo, vestir al desnudo y no a la espalda a los tuyos? Vuelve a venir una vez la familia. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Padre responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Qué hermoso es sembrar en el reino, amén. Y llega lo que dice Deuteronomio 24:19, cuando recojas la cosecha, oiga la cosecha, es lo que recogemos, ¿verdad? De manera, cuando recojamos la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, un homer, no vuelvas por ella. Déjalo, ¿para quién? Para el extranjero, para el huérfano y la viuda. Así que el Señor tu Dios te bendecirá todo el trabajo de tus manos. ¿Quiere bendecir usted con las primicias? Mis hermanos, jamás aquí no. Bendiga a la viuda, bendiga al necesitado, al extranjero. Órele al Padre, eso sí, para que sea dirigido. ¿Algún familiar que tenga necesidad? Amén. Claro que sí, pero piense y de la misma manera recuerde que hay que orar para sembrar de la manera correcta y en el lugar que el Padre desea. Oiga lo que dice Hechos 6:1. Hechos. Aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega, los griegos quejándose ¿cuándo? Contra los de habla hebrea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos, como decía mi hermana. Hay mucho que podemos hacer como iglesia. ¿De qué me sirve a mí tener un templo de $3 millones si ni siquiera puedo sembrar en las personas? De ninguna manera, jamás. Y bendito sea el Padre. Hoy es un día que si alguien quiere sembrar, que ore al Padre. Pero téngalo por seguro que de ninguna manera estamos nosotros hablando de que traigan las ofrendas al folí, dijo el otro. No, de ninguna manera. De ninguna manera. No hay templo, no hay sacerdocio. Esas ofrendas se presentaban al templo. Lamentablemente hay mucha ignorancia y esto le sacan plata a la gente humilde y sencilla que no conocen cosas sencillas como esto para entender que dice, esta gente lo que están sacando es billete nada más. De ninguna manera.
Bendito sea el Padre, como decía nuestra hermana Carolina, que los dineros que aquí se recogen son supervisados por aquí los hermanos y es o para pagar el alquiler y todo lo demás es para ayuda social. De ninguna manera, mis hermanos, que papá nos guarde, pero sí les digo una cosa, hay una bendición en presentar ofrendas, porque vea la cosecha que viene, mis hermanos, y nos preparamos para Pentecostés. Mis hermanos, la primicia, que era algo pequeñito, es que dejamos el manojo y el homer en la casa, el manojo de la cebada, era algo así pequeñito. Bendice toda la cosecha. Y era el equivalente a una porción de maná de un día, de todos esos 40 años que estuvimos en el desierto. Claro que ser agradecidos al papá. Pero si usted quiere presentar ofrendas, acuérdese de Romanos 12, que la primera ofrenda que se presenta somos nosotros. Amén. Qué bello es el Padre, amén. ¿Quién quiere celebrar primicias? Ahora sí. Ay, gracias, Padre. Vamos a ponernos de pie para terminar en oración. Dice la palabra, ahí mientras usted se pone de pie, dice la palabra: te alabo, Padre, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los niños. Hoy qué lindo ser como un niño y saber que el Padre nos revela estas cosas. Y como ahorita, en medio de estas cosas, Padre, oramos. Si alguno en algún momento, igual, fue, porque este tema de las primicias es, permítame orar no solamente por nosotros, sino los que van a escuchar la enseñanza. Si en algún momento fuiste explotado, porque así es la palabra, las primicias son santas y hermosas. Yeshua es símbolo de esas primicias, primero que nada. Padre, si en algún momento nos enseñaron algo que no era de acuerdo a tu escritura, ayúdanos hoy a ser como un niño y a recibir tu palabra y a entender que tú eres, primero que nada, esa primicia hermosa, que resucitaste y te presentaste al Padre Eterno para presentar la ofrenda que se tenía que presentar en ese día. Padre, dice que en tu misericordia tú nos llamas primicias. Y Padre, ¿qué éramos nosotros? Un pueblo en Egipto, un pueblo en Babilonia, esclavos, éramos esclavos. No sabíamos lo que hacíamos, pero ahora entendemos que tú nos amas y nos guías. Te pido, Padre, que me des sabiduría e inteligencia para comprender esta enseñanza y para llevar a otros a las verdaderas primicias que eres tú en el Mesías. Que si queremos presentar alguna ofrenda de bendición a la viuda, al necesitado, que también al extranjero, no nos olvidemos también de los que están a nuestro lado, nuestras familias. Padre, gracias por tu amor y tu bendición, porque esa primicia bendijo toda la cosecha. Gracias por dejarnos llamar que somos primicias, para que cuando tú nos llames al reino que tú vas a establecer en esta tierra, yo y mi casa, y aquellos que ya descansan también, que descansaron conociendo el Mesías de todas sus promesas y bendiciones, se levantarán como primicias, Padre. Padre, hoy caminamos en fe, así como Israel, tú les ibas dictando un calendario nuevo, les ibas diciendo cómo tenía que ser la cosecha de cosas que hasta vieron 40 años después. Hoy oramos por la cosecha que habrá en mi familia. Hoy oramos por la cosecha que habrá aquí en Grecia. Hoy oramos por la cosecha que habrá en Costa Rica. Y no hablo de dinero, no hablo de frutos. Hablo de la cosecha de almas que vendrá por la predicación del evangelio puro y limpio que tú nos das. Por medio de nuestros hermanos en la soda, por medio del hermano en el supermercado, por medio del hermano en el hospital, por medio del hermano del teletrabajo, por medio del hermano allá en Alajuela, el que está en San José. Padre, te pedimos que nos des tus palabras para llevar y sembrar esa semilla y recordar que así como nosotros duró un tiempo para que diéramos fruto, oramos para que la semilla que se ha sembrado en nuestros hermanos, vecinos, compañeros de trabajo y demás personas en tu tiempo, porque solamente tú das
el crecimiento. Tú eres el Padre de la cosecha. Tú eres el Padre que nos has dado la bendición de poder ver una cosecha que aún ni siquiera vemos, Padre. Hoy bendecimos y declaramos en el nombre santo tuyo, como decía tu palabra, y serán añadidos no a una iglesia, no a una congregación, sino a tu reino a través de Costa Rica y de las naciones, por las palabras que mis hermanos declaren y prediquen en día y noche. Mis hermanos, no se canse de sembrar la semilla de la palabra en sus hijos, en sus padres, en sus abuelos, porque vendrá tiempo de cosecha y desde ya oramos para que cuando ellos se vuelvan hacia ti, seremos humildes entendiendo que no fui yo, el único que da el crecimiento eres tú, Padre, y te pedimos que mandes, como dice tu palabra, obreros, porque la mies es mucha la mies y poco los obreros. Oramos para que vayamos con palabras santas y puras, no con un deseo de sacar nada a favor, de ninguna manera. Perdónanos, Padre, por cualquier cosa que nos hayamos equivocado llevando tu palabra, pero de cierta manera, como corazón humilde, te digo, guíanos a ser humildes de corazón, a no ser soberbios, a escuchar tu palabra, a conocerte a ti, a humillarme, para que la cosecha sea bendita en tu nombre, Yeshua. Gloria, papá. Oramos por nuestras familias y oramos por todas las personas que vayan a alcanzar, tanto en Costa Rica, tanto aquí en Grecia como en otras naciones, y que conozcan de ti, Padre, porque tú eres el único que da el crecimiento. Gracias, Yeshua, por presentarte como las primicias en aquella fiesta hermosa.